Bienvenidas y bienvenidos a RUM, este encuentro de cada semana donde hacemos un resumen universitario. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, también con ganas de comenzar este resumen de la primera semana de septiembre. Así es, muchas novedades, un programa con mucha información, así que rápidamente, si te parece, vamos a la presentación. Dale, cómo no. Continuamos, y lo anunciaba Mariana en lo que hace referencia al inicio de la nueva edición, y en esta oportunidad estamos con la primera invitada de RUM, que es Belén Cotini, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Belén? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va? Bien, bien. ¿Cómo marcha esa responsabilidad de conducir el Como Sindicato todas de las Trabajadores responsabilidades de Prensa? conducir, con sus vaivenes. Pero bueno, es la dinámica, hay que hacer, o sea, cuando uno asume esa responsabilidad, sabe que tiene sus tragos más dulces, más amargos, pero bueno. Belén, antes de entrar en la profundidad de la nota y el tema que nos tocó a RUN convocarte, nos interesaría saber, bueno, cómo han vivido los periodistas, ¿no? O el sindicato a quien representás, toda esta realidad o esta nueva normalidad que ha sucedido en este año y medio. Bueno, los periodistas y el sindicato en un punto puede que sean, digamos, un sinónimo, y en otro creo que tiene que ver con un tipo de construcción que se está haciendo desde la federación, digamos, a nivel nacional, empezar a pensarnos como un colectivo más amplio, digamos. Hasta hace no muchos años, digamos, periodistas éramos aquellos que trabajábamos en los medios tradicionales, sobre todo los gráficos, radiales, pero desde que irrumpió, digamos, en la comunicación el medio digital, digamos, también la sustancia misma de la comunicación cambió. La pandemia y la crisis sanitaria y todas las nuevas transformaciones en el hacer y quehacer de nuestro laburo también se vieron modificadas, y a todos nos modificó el modo de laburar de manera diferente. Por eso, digamos, tratándose de un sector tan amplio como es la comunicación, digo, en cuanto a la heterogeneidad de la forma de comunicar, a cada quien, a cada sector lo afectó de manera diferente. Creo que los más afectados en términos cualitativos siguen siendo los más afectados en términos generales, que son los medios autogestivos, cooperativos, comunitarios, que hoy son la forma más elegida de comunicar, pero que digamos que en los términos legislativos o normativos todavía no tienen el reconocimiento necesario para empezar a regular algunas cuestiones vinculadas al laburo. Pienso en la virtualidad y pienso en estos nuevos formatos que vos describís, que se sumaron a esta virtualidad masiva, impactante, con mucha velocidad en los últimos 18 o 20 meses a partir de la pandemia. Y este formato que, claro, que uno lo ve, le costaba modificarse antes de la pandemia, ahora, digamos, no se modificó, pero abruptamente entraron en consonancia un montón de variables que hay que contemplar, porque verdaderamente la profesión, el trabajo ha cambiado muchísimo, y hay mucho desconocimiento de cómo hoy uno comunica a través de distintos formatos y que no está reconocida esa forma de comunicador. Y además, como vos decís, Luis, fíjense en un ejemplo muy, muy pequeño, como es, bueno, quiénes vuelven y quiénes no vuelven, digamos, ese debate que se ha instalado ahora. El que tiene 2 dosis, pero bueno, tratándose de vacunas que están en periodo de prueba, ¿cómo obligás a alguien que no se quiere vacunar? O sea, empezar a legislar sobre el problema, digamos, que creo que fue lo que impuso la pandemia en todos los órdenes, digamos, el sanitario fue como obviamente el prioritario y el que estaba en la línea de fuego, y había que dar respuesta de manera más inmediata. Pero luego empezás a bajar y te das cuenta que
que falta regular y legislar sobre la marcha, digamos, con un problema que vino para quedarse, porque vamos a convivir con este virus o sus variantes o las nuevas cepas o lo que fuere, pero ¿cómo hacemos para transformar el mundo que conocíamos en el mundo que tenemos ahora, digamos? Y que en esa transformación no perdamos los laburantes, que por lo general somos los que perdemos. Entonces, me parece que es un enorme desafío. Como vos decías, muchos de los comunicadores y comunicadoras que hasta ahora lo venían haciendo de un modo, tuvieron que reconvertirse, bueno, como pasó con las artes, para seguir no laburando, Sí, y reconvertirse en el subsistiendo. mientras tanto, digamos, Claro. porque las Exacto. comunicadoras y los comunicadores nunca dejaron o nunca dejamos de trabajar porque éramos esenciales. No. Entonces era sobre la marcha y muy inmediatamente Claro, ver de empezar qué a dar manera- respuestas porque, digamos, es un bien esencial, digamos, el de la comunicación y uno no puede retroceder cuando justamente hay que informar y mantener bien informado en la medida en que se pueda y correspondería que así fuera en relación a lo que está sucediendo. Así que me parece que en este terreno, como en otros ámbitos del sector productivo, hubo mucho ensayo y error sobre la marcha, digamos, es como el actor que se cambia en el escenario porque no tiene el tiempo, bueno, con sus pros y con sus contras, con sus aprendizajes y con los otros, digamos. Belén, vos representás, en términos gremiales, a los trabajadores del interior, digamos, en un punto. Y si uno observa algo destacado de esta pandemia para el interior en términos de medios, es que la característica que tuvo esta pandemia, que tuvo cada ciudad un protocolo, algunas posibilidades distintas a partir de los contagios, bueno, de lo que todos sabemos, hubo una demanda nuevamente como recuperada hacia los medios del interior por parte de los vecinos, de los ciudadanos que consumían tradicionalmente esos medios hace muchos años y que esta globalización había desvirtuado bastante. Pero hoy los medios locales tienen un protagonismo en la agenda para decir, bueno, a ver, podemos hacer tal cosa, qué decidió el intendente, qué decidieron el gobernador o los legisladores. ¿Eso crees que puede ser una oportunidad, debiera ser una oportunidad para los medios del interior? Sí. Mira, estaba pensando cuando vos empezaste a relatar que en la cuarentena temprana, el año pasado, te estoy hablando junio, la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN organizó un conversatorio en el que estuvimos invitados diferentes periodistas, bueno, de las ciudades que conforman el territorio de la universidad, ¿no? Y justamente ahí, tan temprano, digamos, haciendo como un análisis demasiado prematuro de la cosa, lo primero que se veía era eso, cómo los medios locales recuperaron un territorio que habían perdido o que al menos se había desdibujado en el nombre de la globalidad o la porteñidad que imponía, digamos, la normalidad anterior. Y cómo esta cuestión del estar sujeto a la realidad local, digamos, porque en ese momento, recuerdo, Olavarría empezaba a dispararse de casos muy tempranamente y en Tandil no teníamos. Entonces, claro, en ese contexto, los medios de Olavarría, a la gente de Olavarría le eran absolutamente vitales. Porque vos tenías que saber qué pasaba, dónde cerraban, qué servicios, y eso no te lo ibas a enterar mirando TN. O sea, tenías que ver el canal local, apelar a los comunicadores locales. Y recuerdo en aquella primera aproximación que hicimos en ese panel, de la conciencia, digamos, en tiempo y espacio que tenían los compañeros y compañeras de estas ciudades próximas que conforman la universidad, de haber recuperado un poco ese territorio de comunicar en el lugar para los del lugar. Que creo que es cierto, Luis, por ahí en contextos más homogéneos se desdibujan. Belén, Sí. presentaron de manera virtual y bueno, Sí. y tengo entendido que como conversábamos recién antes de empezar el programa, después de las PASO, lo van a hacer en el Consejo Deliberante, un proyecto muy interesante que decías, venías planteándolo y se venía trabajando hace un tiempo ya y ahora se presenta de manera oficial, legislar la pauta oficial, ¿no? Contanos un poco. Sí, bueno, en proyecto. realidad, como lo venimos diciendo desde que
el sindicato local empezó a trabajar en ese proyecto. Obviamente no es un proyecto nuestro ni pionero, digamos, ya otros compañeros y compañeras de sindicatos de base de la federación han trabajado, están trabajando, el caso de Córdoba, el caso de Chubut, por supuesto el caso del CIPREVA de Cava, con sus variantes, con sus necesidades locales, digamos, no vamos a comparar lo que puede llegar a ser una discusión acá que una discusión en Cava, digamos, con todo lo que eso supone, sobre todo con la presencia de medios públicos. Pero bueno, en realidad es una necesidad que planteó la ley de medios, digamos, que luego quedó trunca y que a nosotros nos parece absolutamente necesario retomar desde un debate público. Habíamos empezado a hablar fuera de aire, algo que yo les quería decir en relación a, bueno, sí, pero hay derechos mucho más inmediatos, necesarios, masivos, que aún están siendo insuficientemente cumplidos o insuficientemente cubiertos. Pero a mí me parece que la ampliación de derechos no tiene que estar discutida. No hay margen de discusión para ampliar el derecho de cualquier colectivo del que estemos hablando, ¿no? Sí, porque aparte entiendo que de este proyecto la equidad en la pauta oficial en los medios locales, hablando específicamente de Tandil o de la región, está íntimamente relacionado con el derecho al salario digno, imagino, ¿no? Por Entonces, supuesto. bueno, van de la mano. Por supuesto, es una cuestión que está absolutamente condicionada, Claro. digamos, por la cantidad de recursos de los que dispone un medio. Pero además, hay una cuestión que el ciudadano o la ciudadana de a pie no tiene cubierta, que es decir, bueno, ¿cuánta guita de la que yo pago en impuestos dispone el Estado para la pauta oficial? Es Sí, un muchas número veces que se desconoce. pauta que se usa para disciplinar a los medios, digamos, no es solamente una pauta... Por lo que general. claro, no es una Claro. pauta que se usa, digamos, decir, bueno, mirá, tenemos un criterio de apostar a lo artístico, a lo deportivo, a lo científico, entonces priorizamos como gobierno que representamos al Estado la pauta en ese sentido, pero muchas veces se orienta a disciplinar a los medios y a los periodistas. Exactamente, exactamente. Y además, eso está contemplado dentro del anteproyecto que elaboramos, digamos, que esos dineros públicos asignados a pauta estén destinados a la difusión de un bien del orden general, del interés social, o del orden público en general. Digo, no puede servir como herramienta adoctrinadora ni como herramienta autocensuradora, porque después lo que sucede, digamos, en la realidad de los medios, quienes trabajamos en medios lo sabemos perfectamente, es pauta tal, tenés que decir tal cosa, pero tratándose del Estado, el Estado tendría que ser el garante por excelencia de la libertad de expresión. Entonces lo que buscamos a través de este anteproyecto es que esos fondos públicos destinados a pauta oficial garanticen la libertad de expresión. En términos amplios. Después, obviamente, en términos mucho más pormenorizados, el anteproyecto tiene una serie de condiciones, como la creación de un registro de medios de comunicación y de una comisión de seguimiento, que tienden justamente a monitorear y garantizar que no haya, digamos, algún tipo de discrecionalidad a la hora de definir cuánto y a quién. ¿Cómo sigue? Lo presentaron virtualmente, se presenta, se empieza a hablar, se pone, como decimos nosotros, nosotras los periodistas, se pone sobre la mesa el tema. Exacto. Van a ir al Consejo Deliberante. Sí, en realidad tuvimos como primera parada, digamos, un muy buen indicio, que es el interés que suscitó el tema, digamos. Porque eso que hablábamos hace un ratito, uno puede pensar que es una enorme necesidad, de hecho para nuestro sector es una enorme necesidad, porque como vos bien decías, contribuye de manera vital a la recomposición y mejora de las condiciones salariales y de laburo de quienes trabajamos en la comunicación, pero evidentemente es un tema que genera interés en la comunidad en general, digamos, más allá de quienes nos dedicamos a la comunicación.
Eso nos sorprendió gratamente. Y el cómo sigue es a través de la Banca 21, que vamos a pedirla. Y allí, bueno, el Consejo Deliberante evaluará si le da tratamiento, a través de qué comisión. Pero nosotros consideramos que, más allá de sentirlo un punto de llegada, porque esto supuso un trabajo en una comisión interna del sindicato y luego con otros sectores que nos dieron una mano, digamos, es un punto de partida para toda la sociedad, independientemente de cuánto te toque, no te toque, digamos, que esto se legisle, que esto se convierta en una ordenanza. Me parece que hablar de ampliación de derechos y de equidad y de distribución justa de fondos públicos destinados a pauta, lo seguimos teniendo pendiente como sociedad y como democracia. Bueno, Belén, muchas gracias. Estaremos atentos a lo que acontezca con el proyecto, con la Banca 21, y por supuesto también agradecerte como periodista de poder discutir estas cuestiones que tienen que ver con una disputa cultural que muchas veces parece, digamos, simplemente una frase, pero que se plasma día a día en lo que cada uno puede hacer, construir como propuesta periodística a partir de la posibilidad de contar con un presupuesto, de ampliar su propuesta, su programación, todo lo que conocemos. Exacto. Y además, sumado a esto, que también hay una pauta que no es visible, que es a través del dinero que se ponen en las empresas que promocionan los portales, las plataformas, que también es parte de esa pauta que hoy debiera contemplarse como pauta para la comunicación y que muchas veces se plasma por otras partes, ¿no? Así que evidentemente creo que nos debiera hacer una sociedad mejor esto de pensar que no hay ningún derecho que no se pueda discutir y ampliar. Exactamente. Ese es el fin, digamos, o el principio a través del cual nosotros desarrollamos este proyecto y esperemos que así lo entiendan quienes deben entenderlo, que son nuestros concejales y concejalas. Gracias, Belén. Bueno, muchas gracias. Muy bien, Luis. Y antes de ir al corte, queríamos contarles que finalmente se estableció la fecha para que se lleve a cabo la octava jornada de extensión del Mercosur. Será del 14 al 17 de septiembre de manera virtual. Bueno, esto fue organizado en este caso, ¿no? Porque bueno, se va girando y todos los años son distintos, pero por ahora se organizó por la Universidad Nacional del Centro de Buenos Aires, por la Universidad Tecnológica Nacional y también por la Universidad Santos de Brasil. Las secretarias y los secretarios de extensión de todo el país han manifestado que en este caso será de manera virtual y quienes participen y quienes hayan presentado los proyectos, estamos hablando de docentes, no docentes, graduados, estudiantes, instituciones que han tenido alguna práctica o alguna experiencia con la práctica extensionista, van a poder presentar sus proyectos y participar también de los debates. Después el comité evaluador dirá quién ha sido o cuáles son los proyectos seleccionados. Así que bueno, finalmente del 14 al 17 de septiembre de manera virtual, la jornada de extensión del Mercosur. También ayer se llevó a cabo la primera sesión del Consejo Superior después de la asunción de la fórmula Aba Espinelo en la Universidad Nacional del Centro, y como motivo principal de esta convocatoria tuvo la primera decisión de comenzar a transitar el regreso pleno a las actividades dentro de la Universidad Nacional del Centro, con todo lo que eso significa. Queremos decirlo porque es algo que muchas veces se utiliza de una forma bastante intencional, que es esto de está volviendo la actividad de la educación, están regresando las clases, está comenzando No, todo esto sucedió, pasó, fue un año y pico que con formatos virtuales en general se llevó a cabo cada una de las tareas que desarrolla el sistema educativo, también la universidad pública, y por eso lo que comienza a pasar ahora es que hay muchas de las cuestiones que, entre comillas, denominamos como normalidad, y bien lo decía hace poco tiempo el licenciado en Psicología Alejandro Amestoy cuando nos visitó. ¿Qué es la normalidad? ¿Qué normalidad vamos a volver? Bueno, estamos volviendo también a estos momentos en que comienzan a planificarse la universidad que viene después de la pandemia. Ojalá que sea pronto, esté después de la pandemia, pero todavía con muchos cuidados que, por supuesto, son vitales para tener una dimensión de hasta dónde podemos llegar en este 2021. Muy bien, Luis, si te parece, los invitamos a una pausa, a un corte. Dale. Y ya volvemos con más. Perfecto.
toca ahora, Luis, presentar un informe porque en la semana estuviste por cercanías del arroyo Langueyú. Exactamente, allí estuvimos junto a el equipo de trabajo de RUM y estuvimos también dialogando con la doctora Rosario Barranquero, que es una de las responsables de la universidad de este proyecto muy atractivo que tiene la limpieza del Langueyú, que tiene un trabajo de cooperativas, de distintas organizaciones que están involucradas en este trabajo que tiene que ver con lo ambiental, claramente algo que venimos desarrollando hace mucho tiempo aquí en RUN y que queremos seguir profundizando. Por eso los invitamos a ver este informe en la charla con Rosario y algunos contenidos interesantes que vamos a recorrer durante las 2 entregas. Rosario, ¿cómo estás? Bueno, ante todo te invito a sacarnos los barbijos para poder avanzar esta tarde tan linda sobre algunos temas de los que vamos a hablar a partir de este momento. Venía pensando mucho en esta entrevista y cuál era la primera pregunta, ¿no? Y se me ocurrió preguntarte qué son los arroyos, en realidad, ¿no? Un arroyo, uno dice arroyo, ¿qué son los arroyos? Bien, bueno, los arroyos son cuerpos de agua de tipo lótico, se llaman técnicamente, es decir, que tienen un movimiento constante. Y que obviamente se mueven por una cuestión de energía, se mueven de mayor energía a menor energía. En el caso de los arroyos serranos de la región pampeana, como el que tenemos aquí, el arroyo Langueyú, tiene sus nacientes en las sierras de Tandil, dentro del sistema serrano de Tandilia. Y bueno, estos arroyos serranos pampeanos tienen una particularidad especial y también compleja para trabajar, porque tienen como la característica de arroyos de mayor caudal, o ríos, digamos, de mayor caudal de montaña, en la zona de cabecera, donde hay concentración de agua, y digamos el diseño, el comportamiento del agua, el diseño de la cuenca en esa zona es lo más parecido a un río de montaña. Pero después también tienen en parte de su cuenca zonas o todo un sector, que sería sobre todo el sector de llanuras, hacia la zona más baja de la cuenca, ya digamos yendo en este caso, en el caso de la cuenca del Langueyú, yendo hacia Rauch, en el cual no hay concentración de agua, sino todo lo contrario, hay dispersión de agua, son zonas con muy baja pendiente, esta energía de la que te hablaba con la que se mueve el agua está digamos muy reducida, y entonces tenemos situaciones de anegamientos, tenemos situaciones de que un uso de suelo de un campo puede llegar a modificar con pequeños trabajos en el suelo, en la tierra, puede llegar a modificar hacia dónde va ese agua o hacia dónde deja de ir. Entonces, bueno, tienen esta complejidad, ¿no? Que hay que tener como en mente dos sistemas de comportamiento completamente distintos. ¿Cuál es su función? La función de los arroyos en general, como funciones, cuando hablamos de funciones, en realidad tenemos que hablar de servicios ecosistémicos, y la verdad que los servicios ecosistémicos son muchísimos. Lo que suele suceder en los arroyos urbanos es que limitamos el conocimiento de sus servicios ecosistémicos, o digamos los que reconocemos como básicos, es el llevarse el agua, ¿no? Porque en una ciudad lo que uno quiere es que el agua se vaya, y se vaya sin inundar en lo posible. Entonces esto de transportar agua, ¿no?, en su cauce, es como un servicio básico. También son servicios de sumidero, que es otra de los servicios que nosotros consideramos en las ciudades como muy importantes, porque podemos volcar efluentes, por ejemplo, a esos arroyos. Pero también hay muchos otros servicios que por lo general no tenemos en cuenta, como es el ser nichos biológicos, digamos, de reservorios, de flora y de fauna. En el caso del arroyo Langueyú, por ejemplo, y de otros arroyos serranos de esta región pampeana que te comentaba, tienen
especies que no están representados en ningún otro arroyos de la provincia, digamos, y que al no tener áreas de conservación de estas características en la provincia, esas especies, su conservación depende de que estos arroyos mantengan su salud, ¿no? Desde el punto de vista ecológico. También toda la cuenca en general, no solo los arroyos, digamos, no solo el agua que está encauzada, sino toda la red de drenaje hace tener una capacidad de infiltración del agua de lluvia y tener una capacidad de amortiguación ante eventos de precipitación extrema, por ejemplo. Obviamente el servicio paisajístico y recreativo, ¿no? Muy pocas veces valorado, pero que yo cuando hablo de con la gente de Tandil me dice, a Tandil lo que le falta es agua, ¿no? Eso capaz que vos también lo has escuchado en algún momento. Y en realidad el agua lo tenemos, lo que pasa es que los recursos hídricos que tenemos no están en las condiciones que uno desearía como para que se aproveche este servicio, ¿no? Del uso recreativo, el uso paisajístico. Y bueno, un poco se nota porque donde se abre un espacio con esas características, como es por ejemplo en el Paseo de los Españoles en este momento, la gente se acerca. Sin duda, la poca dimensión que tenemos los seres humanos del impacto en nuestra vida cotidiana, en la naturaleza, que ya nos hemos convertido por nuestras prácticas y nuestro uso de la misma en una fuerza que en sí misma puede alterar el curso del destino del planeta, hace que esto también sea cada vez más protagonista de la cobertura periodística que hacemos. Es un tiempo para tomar dimensión de dónde estamos parados. Y por supuesto, quedan muchas cosas por contar en el próximo informe, en el próximo tramo o parte del informe, que es muy, muy atractivo para saber qué incidencia tenemos nosotros sobre el lugar donde vivimos, y ni hablar del planeta, pero el lugar donde vivimos que muchas veces no queremos asumir o la miramos para otro lado, porque información en general ya tenemos de lo que medianamente podemos hacer para no complicar aún más el planeta. Sí, así es. Luis, sin lugar a dudas, qué importante en esta primera parte del informe, esto que hablabas con Rosario, ¿no? Bueno, ¿qué funcionalidades tienen los arroyos? Claramente estas reservas naturales tienen una función muy específica y ella decía, bueno, agua tenemos, lo que pasa que no están como deberían estar para que podamos hacer uso de ellas. Así que me parece importante poner foco en lo primordial, que es cuidar de nuestros recursos naturales. Así que me parece... Sí, y además, Mariana, un dato que a mí me impacta cada vez que lo escucho, porque uno, por nuestro trabajo, tenemos la posibilidad de tener algún insumo informativo. El promedio que Naciones Unidas determina que es, y organizaciones que trabajan todo el tema del consumo del agua, determina que es un número razonable para una región, como vimos nosotros en el mundo, de consumo de agua por habitante, es de 250 litros por día. En la ciudad de Tandil, y es un promedio bastante similar en la región, el consumo es de 500 litros por día por habitante. Es cierto, y lo cuenta en un momento Rosario Barranquero, que no está discriminado el consumo industrial, comercial y domiciliario, pero igual estamos a un doble de consumo de agua por habitante de lo que establece las normativas vigentes de un consumo razonable. Esto habla a las claras que no solamente que dañamos la calidad del agua, sino que también, además de dañarla, lo que hacemos es consumirla de forma indiscriminada. Y esto son cuestiones que no puede esperar mucho la humanidad en cambiar, porque de esta manera nuestra historia en este planeta después de 200.000 años creo que está bastante en discusión. Así es. En el próximo bloque vamos a estar viendo la segunda parte del informe, donde específicamente cuentan los trabajos que se están haciendo, ¿no? Para poder... se ha hecho mucho. Falta, sí, pero se ha hecho... Y cada día que pasa un día, se limpia, al otro día otra vez hay un montón de mugre. Exacto, exactamente. Y es como decías, información hay. Sí, totalmente. ¿No? O sea que hay mucho de desidia tal vez en eso. Bueno, antes de ir a la pausa, queríamos contarnos, Luis, finalmente el 30 de agosto se volvió a la presencialidad gradual en la UNICEN, después de un seguimiento y de una evaluación en cada una de las unidades académicas. Finalmente se vuelve a la presencialidad gradual en nuestra universidad. Será en 2 etapas, ¿sí? Esta primera etapa tiene que ver con volver a talleres
a prácticas en diferentes laboratorios. Bueno, todas las carreras universitarias que necesiten de alguna manera estar presentes, ¿no? Por supuesto que se va a continuar con la virtualidad, pero bueno, de a poco y respetando todos los protocolos, la UNICEN está en condiciones de volver a este sistema gradual de presencialidad, además del sistema híbrido, ¿sí? El sistema híbrido en el que las aulas van a estar actuando de manera conjunta en burbujas. La burbuja que esté en su domicilio va a estar conectada al mismo momento o en simultáneo con quienes estén presentes en las aulas de la universidad a través de las pantallas y de este sistema. Así que bueno, sobre final de año, Luis, va a estar la segunda etapa de presencialidad gradual, si todo está bien, y después de ciertas evaluaciones. Así que bueno, es una muy buena noticia. Sí, y quiero agregar algo que casualmente cuando venía para aquí para el estudio consulté al respecto, porque las universidades en general en el territorio nacional tienen una particularidad, y lo hablábamos en los últimos encuentros con algunos responsables de la gestión de la universidad y de las unidades académicas, que cada estudiante que llega a la universidad, que regresa a la universidad, es un estudiante que tiene primero necesidades distintas a cuando vos vivís en tu ciudad, en general. En Tandil, en Olavarría, en Azul, hay un total de cerca de 12.000 estudiantes que vienen de otras ciudades a estudiar a Tandil, Azul, Olavarría y en algunos casos a Quequén, Necochea. ¿Y esto qué determina? Básicamente que hay casas por alquilar, departamentos por alquilar, que hay que poner en marcha las residencias que tienen protocolos y restricciones muy, pero muy severas, que también, por supuesto, el tema de los comedores estudiantiles es otro de los capítulos que se deben abordar, las distancias dentro de las aulas, que a pesar de haber tenido algunos permisos mayores en cuanto a la distancia entre estudiante y estudiante, sigue siendo restrictiva. O sea, todo un compendio de variables que explican por qué la universidad o las universidades, como tantos otros sectores de las comunidades educativas, no pueden volver a la presencialidad plena. Por todo esto y porque además también parte de contemplar cada uno de los proyectos educativos que significa cada alumna, cada alumno, es esto, es pensar, bueno, a ver, hay una familia que dejó de alquilar ese alquiler para su hija, para su hijo, y que hoy tiene una situación económica distinta a la que tenía cuando comenzó la pandemia. Quizás un poquito mejor o algunas cuestiones previsiblemente acordadas a nivel familiar para poder resolverlas, que irrumpieron nuevas situaciones en las familias, que cambió todo. Entonces todo esto está contemplado. Así que si vos sos mamá, sos papá, tenés a alguien a cargo que está estudiando, está con la tranquilidad de saber que ningún proyecto de los que está en marcha no va a tener las herramientas y las posibilidades para seguir adelante. Eso es lo que sí es un compromiso pleno de quienes cada uno de nosotros aquí en RUN, nuestros compañeros de trabajo y cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria de nuestra universidad y de todas las universidades, para que la historia siga adelante. Así que por eso queríamos contarte también estos detalles muy importantes con respecto a la presencialidad. Así es, muy bien. Ahora sí, vamos a un corte y ya volvemos con más RUN. En el cierre del bloque anterior, continuamos con el informe sobre la limpieza del arroyo Langueyú en la ciudad de Tandil. Esto dialogábamos en este tramo con la doctora Rosario Barranquero. Rosario, ustedes, junto a todo un grupo de científicos, investigadores, docentes, alumnos de la Universidad Nacional del Centro, empezaron hace un tiempo muy importante con otras organizaciones a trabajar en la limpieza del Langueyú, porque también es un capítulo muy importante para esto de preservar el patrimonio natural que tenemos y que muchas veces, por esto que vos decís, como además particularmente en algún momento está entubado y muchas de estas cuestiones que confluyen para esta mirada, bueno, sucede que ustedes comenzaron a decir, bueno, también hay que hacer un tratamiento de la limpieza. ¿Cómo está este trabajo? ¿Por qué se pensó en esta experiencia tan atractiva que tiene el Langueyú? Sí, en realidad el tema de la limpieza no surge de nosotros, de los investigadores, o sea, no surge de nuestro grupo de investigación ni solamente de los investigadores. La realidad es que surge de los vecinos de esta zona
que están preocupados hace muchos años están preocupados por las condiciones del arroyo, porque sienten olores, porque bueno, cuando hay basura obviamente circulan roedores, ha habido casos de leptospirosis, del hantavirus. Y en realidad esos vecinos estaban un poco sin poder canalizar sus preocupaciones hasta que empezó a trabajar fuertemente en esta zona la gente de trabajo social. Nosotros con nuestro grupo de investigación llegamos unos años después a contactarnos con la gente del barrio, con la gente de la cooperativa en particular, y bueno, vimos que se había avanzado mucho en este sentido, ¿no?, de la organización, que me parece fundamental, pero que había que apoyar a la cooperativa, que tenían que seguir trabajando, pero que les hacía falta también un apoyo mayor en cuestiones más de fondo, ¿no? El definir qué queremos del arroyo y qué queremos de los recursos hídricos en general de Tandil no es algo que podamos decidir ni la cooperativa Laurel ni la universidad, que tienen que estar involucrados todos los actores y tendría que estar involucrada toda la población de Tandil. Rosario, ¿qué podemos hacer para ayudar a que el Langueyú y los arroyos estén limpios? Bueno, la población en general de Tandil la verdad que puede hacer muchísimo. Uno de los principales problemas, digamos, una de las principales causas del estado del arroyo en esta zona es el recibir un desagüe pluvial en condiciones bastante malas, digamos, que no es solo agua de lluvia, sino que viene con descargas de efluentes, digamos, con efluentes industriales, con efluentes cloacales y también con residuos sólidos, ¿no? Entonces, bueno, una de las primeras acciones posibles es no tirar al entubado a los desagües pluviales residuos y no conectar los desagües cloacales de nuestras casas al desagüe pluvial. Muchas veces los propios albañiles o maestros mayores de obras, desde el desconocimiento, dicen no vas a tirar otro caño hasta la calle, o sea, conectamos acá al pluvial y no se tiene dimensión de que la consecuencia es grave. Y bueno, por otro lado también las plantas de tratamiento de efluentes cloacales de la ciudad se encuentran con muchos problemas en su funcionamiento cotidiano, y uno de los mayores problemas tiene que ver con bombas que se detienen o que incluso se rompen definitivamente y hay que cambiarlas debido a las fibras de algodón que las traban, y esas fibras de algodón provienen de tirar tampones o toallitas femeninas o algodón usado a nuestros inodoros. Entonces es, digamos, una acción muy sencilla, digamos, de evitar y que lo podemos hacer, ¿no?, a diario en nuestras casas. Rosario, por último, ¿sos optimista con la recuperación o con el proyecto que fue concebido para el Langueyú? Soy optimista, yo siempre soy optimista en mi trabajo, la verdad que sí, porque, bueno, charlábamos hace un rato antes de empezar la nota, que cuando uno se embarca en estos proyectos, los resultados son a largo plazo, digamos, la concientización de la población, el trabajo cooperativo con distintas instituciones, el diálogo con distintos actores, son cuestiones que tienen que son complejas, que tienen un proceso detrás y que necesitan de largo plazo para ver resultados. Entonces, si uno no es optimista, la verdad que se frustra en el camino, ¿no?, antes de llegar a ese objetivo. Y soy optimista también porque creo que tampoco hace tantos años que estamos trabajando en esto, y la verdad que se van viendo ciertos resultados. Estamos como lejos del ideal, ¿no?, que uno imaginaría decir, bueno, sentémonos a tomar un mate acá y que no haya olor y que uno no vea descargas y que pueda disfrutar de este recurso, que funcione bien en todos sus servicios ecosistémicos y demás. Pero sí se van viendo resultados parciales, o sea, a mí me pasa esto, ¿no? La cooperativa ve algo y sabe que puede recurrir a nosotros para que a su vez viabilicemos a través del municipio y se tome una resolución o se vea qué se puede hacer, que la población empiece a movilizarse y que encuentre algún canal
para evacuar esa duda que tiene o para consultar, ya me parece que es un avance que hemos logrado a través de esto, ¿no? De estar trabajando en el territorio permanentemente. Muchísimas gracias, Rosario. No, gracias a vos, Luis. Impactante algunas imágenes, ¿eh? Realmente uno toma dimensión de lo que sería hoy el Langueyú sin el trabajo de la cooperativa y el acompañamiento de la universidad. Sí, así que me parece que es una buena posibilidad para este fin de semana de tomar cierta conciencia de lo que incidimos nosotros en nuestra vida cotidiana. Sí, realmente miraba las imágenes en el informe y no tenemos mucho más que agregar, digamos, porque puede haber una universidad, un municipio, la provincia, las cooperativas, muchos equipos de trabajo a disposición de que se puedan recuperar esos recursos naturales, pero sin el apoyo de los habitantes de cada ciudad es inviable. imposible. Es Totalmente. imposible. La provincia de Santa Fe y la ciudad de Santa Fe fue sede de una nueva reunión del Consejo Interuniversitario Nacional. Allí los rectores de las universidades nacionales decidieron los pasos a seguir durante el 2021 y de cara al 2022. Algo de lo que expresó Mariana con respecto a la presencialidad fue parte de la centralidad de las distintas formas de abordaje de este año lectivo que termina universitario, pero el que viene, el 2022, con un montón de desafíos. No solamente lo que tiene que ver con el regreso a la presencialidad, sino con este formato de aulas híbridas que requiere de una inversión enorme por parte de las universidades, del Estado Nacional, para que pueda ser factible que esto se pueda plasmar. Y además, como bien lo decíamos nosotros, en un contexto que la pandemia aún no pasó, donde todavía no hay certezas de cuál será el final de esta locura que vivimos como humanidad, este flagelo que vivimos como humanidad, y eso estuvo muy presente. Las noticias buenas, que hay buen margen para el presupuesto universitario 2022, sin duda alguna, seguramente alguno se sentirá reflejado o representado con lo que decimos, pero la universidad o las universidades y la educación a partir del 2019, con la llegada del nuevo gobierno y a pesar de la pandemia, recobró cierto protagonismo en la agenda nacional, en la agenda presupuestaria del presupuesto nacional, y esto se ve plasmado, al igual que en otras instancias educativas de las provincias, que hay una decisión distinta de los que gobiernan con respecto a la educación, y esto es una tranquilidad, porque imaginémonos que es impensado una universidad y una educación que pueda ser una herramienta de movilización social, de transformación, si no está acompañada por un presupuesto acorde a las necesidades. Así que bueno, en ese plano, Mariana, creo que es parte de lo que ayer hablaba, inclusive con algunos integrantes del CIN, y me decían, sí, bueno, hay certezas que estamos ante un desafío enorme de lo que viene, pero tenemos un acompañamiento en general. Exacto. Del Estado y de los presupuestos nacionales que nos permiten tener expectativas de un año bueno. Así es, estamos llegando al final, pero antes queremos comentarles que finalmente, Luis, se ha finalizado con el seminario de posgrado en formación en derechos humanos, ¿sí? De este cierre virtual ha sido el presidente del CIN quien ha estado encabezando, digamos, esta reunión virtual. También estuvo el secretario de Derechos Humanos de la Nación, la directora de Formación, y por parte de la UNICEN, la vicerrectora Alicia Espinelo y la secretaria de Derechos Humanos de la UNICEN, Mariana Zaval. Un seminario que ha tenido una duración de 10 semanas, que se ha transmitido por la plataforma Campus Derechos Humanos. Y bueno, y que estaba destinado a docentes universitarios. Más de 1.724 docentes de todo el país de diferentes disciplinas han participado de este seminario, que es muy importante. 39 fueron los docentes de la UNICEN, y en el cierre Rodolfo Tequi hacía referencia sobre la importancia de los derechos humanos y que por supuesto en esta pandemia han quedado al descubierto muchas de las carencias que todavía tenemos. Así que bueno, finalmente se ha cerrado este seminario de posgrado en formación de derechos humanos. Nos vamos de esta edición de RUM. Como siempre es un placer compartir con ustedes este tramo informativo del resumen, y por supuesto nos encontramos la próxima semana con más noticias, Mariana, con más información y con más invitados e invitadas en estudio. Así es, que tengan una excelente semana. Chau, chau.